Si empiezas a leer el libro de Apocalipsis y te enfocas en el tema del arrebatamiento antes de la gran tribulación, empezando en el primer capítulo hasta el último, notarás que no hay ningún versículo haciendo mención a los creyentes que fueron arrebatados antes de la tribulación. Esto se debe a que un arrebatamiento antes de la gran tribulación no se menciona. Solo hay una parte que sí mencionan una multitud. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Y gritaban con gran estruendo: La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, cantando: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó: ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté: Tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo: Estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Vemos que la única gran multitud que menciona el libro de Apocalipsis son los que han salido de la gran tribulación, aparte de los 144,000 sellados de las tribus de Israel. Otro problema con el arrebatamiento antes de la gran tribulación es la excusa que la doctrina pone a decir que la ira de Dios es lo mismo que la gran tribulación. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. En base a lo que dijo el apóstol Pablo en este versículo, asimilan que no pasarán la gran tribulación porque según ellos confunden la ira de Dios con la gran tribulación. Según la doctrina de la pretribulación, dice que serán raptados antes. ¿Pero realmente las Escrituras dice eso? Empezaremos a comprobar si es cierto que la ira es igual a la tribulación. En el libro de Apocalipsis dice el apóstol Juan: Mientras yo miraba, el Cordero rompió el 6º sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y gritaban a las montañas y a las rocas: ¡Caigan sobre nosotros! ¡Escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero! Porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? ¿Quién podrá sobrevivir? Vemos que se abrió el 6º sello. Entonces el sol se oscureció, la luna se tornó en sangre, hubo un gran terremoto, y las estrellas cayeron del cielo. Más adelante en ese mismo capítulo en el verso 17 dice: porque ha llegado el gran día de su ira. Nuestro amado Señor Jesús nos da una idea de cuando empezara la ira de Dios, tomado como referencia lo que leímos en el libro de Apocalipsis en el 6º sello. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos.
Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Nuestro Señor Jesús nos menciona las mismas referencias de lo que dice en Apocalipsis 6, 12, 17, ya que estamos hablando de la misma ira de Dios, porque así mismo como está escrito en el libro del profeta Isaías, diciendo: Pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. La tierra quedará desolada, y con ella los pecadores serán destruidos. Los cielos se pondrán negros sobre ellos. Las estrellas no darán luz. El sol estará oscuro cuando salga, y la luna no iluminará. Yo, el Señor, castigaré al mundo por su maldad y a los perversos por su pecado. Aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré el orgullo de los poderosos. Haré que la gente sea más escasa que el oro, más escasa que el oro fino de Ofir. Pues sacudiré los cielos y la tierra se saldrá de su lugar, cuando el Señor de los ejércitos celestiales manifieste su furor en el día de su ira feroz. Entonces vemos que la ira de Dios empieza después de la gran tribulación y no es de esperarse, porque así están en las Escrituras, dicho por el profeta Isaías, y así lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, 29. Por eso dijo Pablo que los creyentes no están puestos para la ira de Dios, sino para alcanzar salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Así como el profeta Joel profetizó, diciendo quién lo podrá sobrevivir. Irrumpen en la ciudad, corren a lo largo de sus muros, se meten en todas las casas, como ladrones trepan por las ventanas. La tierra tiembla mientras avanzan y los cielos se estremecen. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. El Señor va a la cabeza de la columna, con un grito los guía. Este es su ejército poderoso, y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? Si esto es así, quiere decir que la mayor profecía es sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya que existen más de 300 versículos que habla de su venida. Y es de poner mucha atención a esto, porque en ninguno de esos 300 versículos hablan de que Él vendrá antes, y tampoco hablan de que haya una venida parcial, es decir, una venida dividiéndola en dos, como decir que vendrá antes de la gran tribulación y luego después de la gran tribulación, cuando en Mateo 24, 29 nos dice nuestro Señor mismo que será después. En resumen, si en Apocalipsis capítulo 6 habla de las señales que habrá en el fin de los tiempos, y el en verso 16 al 17 de ese mismo capítulo habla que es sobre la ira de Dios, nos dan una idea de cómo sucederán en ese día, cuando se abra el sexto sello. Y en Isaías 13:9 nos confirma que es sobre la ira de Dios, y en el verso 10 nos habla de las mismas señales del sexto sello del libro de Apocalipsis, al igual como lo menciona el profeta Joel 2:10, hablando de las mismas señales como la del sexto sello, y en el verso 11 del libro de Joel, aclara que es el gran día del Señor que será terrible. Y nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:29 nos mencionan esas mismas señales que sucederán, y Él mismo nos dice que será después de la gran tribulación, y Él nos habla en el verso 30 de su venida, y en el verso 31 habla de cómo seremos tomados y reunidos, con Él cumpliéndose lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos mencionó algo muy importante, y es sobre lo que dijo nuestro Señor en Mateo 24, 30-31 diciendo: Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado.
no les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación, o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Pablo nos aclara que no nos dejemos llevar por nadie que diga que la venida del Señor está cerca, o que ya haya comenzado, y es importante como lo dice en el orden del versículo 1 diciendo: aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Pablo sabía que primero tiene que venir el Señor Jesús, y luego él sabía que seríamos tomados por Él mismo. Y es interesante que Él nos dice que no nos engañemos sobre la venida del Señor, y ahora resulta que los cristianos creen en una venida parcial antes y una después de la tribulación, y les hacen creer que es la misma venida del Señor. Por eso Él mismo dice: les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Vemos de nuevo que habla de su venida diciendo: cuando el Señor regrese. En otras versiones dice también: hasta la venida del Señor, siempre hablando de una única venida o regreso del Mesías. Y más adelante nos dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Pablo en todo momento nos menciona en cada versículo que todo sucede en la venida del Señor, porque en su venida será restaurada toda la creación como desde el inicio. También dice que el Señor mismo descenderá del cielo, luego de evento celestial con el sonar de la trompeta. En el versículo 17 vemos que Pablo mismo se incluye diciendo: luego nosotros los que aún sigamos vivos. Los primeros cristianos esperaban la venida del Señor, como esperanza de todo, porque en su venida serían arrebatados, por eso Pablo se incluía esperando el regreso del Señor. Ahora vamos a unir Mateo 24, 29 al 31, con Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Y encajaran perfectamente. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Vemos que los versos encajan entre sí. Ahora vamos a ver las características de los versículos de Segunda de Tesalonicense y los de Mateo 24. Características de Mateo 24. 1. El Señor desciende en las nubes del cielo. 2. Se tocará la trompeta de Dios. 3. Reunirán a los elegidos de todas partes del mundo. Características de Segunda de Tesalonicense. 1. El Señor mismo descenderá del cielo. 2. Se tocará la trompeta de Dios. 3. Nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes. Vemos que las características mencionadas por el Señor Jesús y el apóstol Pablo son similares al igual en la similitud de los versículos.
En el libro de Apocalipsis hay 7 iglesias que se mencionan, y la iglesia de Filadelfia es una de estas iglesias, y ahí se menciona el verso más utilizado por los pretribulacionistas, donde ellos creen que los cristianos no pasarán la tribulación, y donde ellos mismos confirma que lo deja más que claro. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. En otras versiones de la Biblia dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Sabe, pues entiende, si hay entendimiento en ti, que cuando hablamos de guardar se refiere a guardar algo dentro de sí. O por ejemplo, guardar significa preservar y custodiar, no significa sacar o arrebatar. En el mismo verso dice también de la hora de prueba para el mundo entero. Eso da a entender que la hora de la prueba es para todos los humanos de la tierra, pero menos con los que Dios desee guardar de esa hora. Tenemos que saber esto, que cuando seamos arrebatados, es ser tomado o sacado de este mundo, hacia donde esté nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos de ser transformado, es del cuerpo, a un cuerpo que nunca morirá, porque seremos transformados físicamente. Así como lo dice el apóstol Pablo. Permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. ¡Oh, muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh, muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Pablo dice en versículo 53, que se tocara una trompeta, refiriéndose a la misma trompeta en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16. Así como la resurrección de los creyentes, esa misma trompeta que se menciona es la misma que Jesús menciona en Mateo capítulo 24. Además que es claro que Pablo habla de cómo nosotros seremos transformados en nuestros cuerpos, y serán cuerpos que nunca morirán. Muchos piensan que seremos arrebatados un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Pero en realidad es que las Escrituras es clara diciendo que seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojo. Por eso ser tomados o sacado por el Señor Jesucristo es diferente a la transformación a cuerpos glorificados, pero eso ocurrirá en un mismo evento que sucede en la venida del Señor Jesús. Hay otro problema en la forma de interpretar las Escrituras, y más refiriendo a 2 de Tesalonicenses 2 en 1 al 12, cuando se habla quién lo detiene y quién es el que será quitado del medio. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás,
irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En el verso 1, Pablo es muy claro y preciso en aclarar el tema sobre la segunda venida del Señor y nuestra reunión con Él, y de lo que ésta aproximo a decir en los siguientes versículos sobre ese tema. En el verso 2, Pablo les pide que en ninguna manera se dejen engañar, en el sentido del que el día del Señor ya está cerca. En el verso 3, nos dice que el Señor no vendrá sin que antes venga o esté la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado. En el verso 4, nos menciona lo que llegará a ser este inicuo, o sea el anticristo, mencionado en el verso 3. En el verso 5, él les dice a los de Tesalónica que ya les había mencionado sobre todo esto, que hablo del versículo 1 hasta el verso 4. En el verso 6, es donde muchos interpretan de manera incorrecta lo siguiente cuando dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Muchos dicen, ¿el que lo detiene? Oh sí, el que lo detiene al anticristo, entonces ha de ser la iglesia. Otros dicen que es el Espíritu Santo, y otros dicen que es el Arcángel Miguel. Pero en realidad ninguno de eso está en lo correcto. Vamos a analizar con detalle lo que el apóstol Pablo nos dice, desde el primer verso, ya que desde ahí está la clave de todo. Pablo en todo momento se refiere a la venida del Señor, y lo aclara en el verso 1 en adelante. Luego advierte que no se vayan a dejar engañar sobre la venida del Señor de gente que diga que es en cualquier momento, que es el verso 2. Luego dice que primero es la apostasía y la aparición del anticristo. Después de eso es la segunda venida del Señor, del verso 3 hasta el 5. Pablo dice que el Señor Jesucristo no puede venir sin que antes esté la apostasía y el hombre de pecado. Por eso Pablo dijo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ahora bien, ¿quién es el que lo detiene? Y el mismo apóstol Pablo lo dice. El que lo detiene es la apostasía y el hombre de pecado, detienen la venida del Señor Jesucristo, según el tiempo que se les fue dado en dominio. Porque desde el versículo 1 Pablo en todo momento se refería a la venida del Señor. Por eso más adelante del versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién se manifieste? El mismo Señor Jesucristo que será manifestado después del periodo de la gran tribulación. En el versículo 7, vemos que Pablo habla sobre el misterio de esta iniquidad que ya está operando. Y esta iniquidad es el que lo detiene. ¿A quién? Pues deteniendo la manifestación del Señor hasta que esa iniquidad o poder maligno sea quitado de en medio. En el verso 8, con respecto a esa iniquidad que se habla ya sea quitada de en medio, Pablo dice, entonces se manifestará aquel impío. Pero su tiempo que le quede, se le será quitado, ya que al darse cuenta del poco tiempo que tiene, se manifestará con poder y con gran rebelión. Porque al ver la señal del Hijo del Hombre, viniendo entre las nubes del cielo, con gran poder y gloria, destruirá aquel impío, y no habrá más lugar de él, ya en la tierra. En el verso 9 al 12, Pablo habla que este impío proviene de Satanás con sus obras y milagros engañosos, a fin de que todos los que creyeron en él, y fueron leales a él, y a sus mentiras, reciban el mismo final donde serán arrojados el anticristo y su profeta. Como sabrán, la primera Biblia que fue traducida del griego al español fue la Biblia de Oso 1569, que es el origen de la Reina Valera. Cuando decidieron cambiar su nombre por el actual nombre que tiene, reciben el sobrenombre de Reina Valera, por haberla hecho por Cipriano de Valera, la primera revisión de ella en año 1602. Y esto es lo que dice versión de la Biblia de Oso 1569 en 2 de Tesalonicenses 2 en 1 al 12, y verán por ustedes mismos la diferencia de los cambios que se han hecho. Rogámosos pues, hermanos, por la venida del Señor nuestro Jesús el Cristo, y de nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro entendimiento, ni seáis engañados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá que no venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o divinidad, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis qué es lo que lo impide ahora, para que a su tiempo se manifieste. Porque ya se obra el misterio de iniquidad, solamente que el que ahora domina,
domine hasta que sea quitado, y entonces será manifestado aquel inicuo, al que el Señor matará con el espíritu de su boca, y con la claridad de su venida lo quitará, a aquel inicuo el cual vendrá por operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad obrando en los que perecen, por cuanto no recibieron la claridad de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, enviará Dios en ellos operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Si notan en el primer versículo, Pablo dice también, y de nuestro recogimiento a él. Y es sobre el arrebatamiento, pero solo se mencionó en el versículo 1, porque Pablo sabía muy bien que cuando el Señor venga seremos reunidos para así estar con el Señor por siempre. Haciendo cumplir lo que está escrito en el verso 8. Les saluda Brian Murcia en el canal Onewood. Bendiciones.